Buenas noches, bienvenidos a Cosechas y Negocios, el programa en el que hablamos de campo, economía. El gobierno vemos que en estos días está preocupado por la siembra de trigo. Se preocupa un poco tarde porque es el mismo gobierno que hace 7 años empezó a intervenir en el mercado de trigo con precios máximos, tocando las retenciones, alterando la situación. Y los productores, al cabo del tiempo, al ver que muchas de las promesas que el propio gobierno hacía, como programas, un programa llamado Trigo Plus, por el cual se le iban a descontar retenciones si se producía más, los productores, cansados de estas promesas, empezaron a buscar otros cultivos. Y en el peor de los casos, dejaron de sembrar trigo. La consecuencia fue, en la última campaña, que fue la menor superficie sembrada de los últimos 100 años. Y en la última campaña también, la Argentina tuvo las menores exportaciones de los últimos 35 años, las menores exportaciones de trigo. El gobierno lo hizo con la idea de, supuestamente, proteger la mesa de los argentinos. Finalmente no logró proteger la mesa porque en realidad se subsidió el consumo de aquellas personas que no necesitaban subsidiar el consumo de harina, con la cual se elabora el pan, se elaboran las medialunas, y finalmente hoy la cadena está distorsionada. El gobierno lanza medidas para alentar ahora la siembra de trigo, preocupado porque se deje de sembrar trigo. En realidad nadie espera que falte trigo, que falte pan, pero sí es una tendencia que se viene dando en los últimos años. Vemos que es otra política equivocada del gobierno que finalmente perjudica no solo a los productores agropecuarios, sino a la producción de alimentos y finalmente a todo el país, a todo el consumo. Pero bueno, hay otros sectores en los cuales el gobierno está dejando pasar oportunidades, ha dejado pasar oportunidades que esperemos que en algún momento deje de dejarlas pasar y aproveche hoy un mundo que, a pesar de que en algunas zonas hay crisis económicas, hay dificultades, el mundo sigue ofreciendo oportunidades y demanda alimentos, porque hay sectores, hay grandes regiones del mundo, sobre todo los países asiáticos, India, China, pero también se está viendo en África que la población mejora sus ingresos y obviamente mejora su consumo de alimentos. Así que hoy, para hablar de oportunidades que todavía tiene el país, de las perspectivas en producción agropecuaria, vamos a tener dos enfoques. Primero, en la carne, hemos invitado a Luis Bameule, empresario hoy agroindustrial de amplísima trayectoria en el rubro de la carne, como presidente del frigorífico Quickfood durante muchos años, con quien vamos a hablar sobre la situación actual del negocio ganadero y de la producción de carnes en el país. Y en el segundo bloque vamos a hablar de maíz, un cultivo sobre el cual la Argentina es uno de los principales exportadores mundiales, uno de los grandes también productores mundiales, que todavía tiene mucho para crecer. Y vamos a hablar con nuestro invitado Alberto Morelli, presidente de Maizar, a quien le vamos a plantear, a preguntar cuáles son las perspectivas del maíz para los próximos años. Así que les pido que me acompañen después de un breve corte y seguimos con Cosechas y Negocios. Estamos en Cosechas y Negocios, hoy con Luis Bameule. Luis, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Luis, tu amplísima experiencia en el rubro de la carne, de la industria frigorífica. ¿Cómo es hoy la situación de la producción ganadera, de la producción de carnes, en la que parece que estamos orientados exclusivamente a un modelo de mercado interno, ¿no? Porque prácticamente el 93% de 94% de la producción se destina al mercado interno? Sí, creo que pocas veces en la historia hemos tenido una proporción tan baja de la producción destinada a la exportación. Sobre el promedio de los últimos 15, 20 años estamos a un 30% de lo que ha sido el promedio de exportaciones. Tal vez este año se alcancen de nuevo 170, 180 mil toneladas de exportaciones,
cuando el promedio de los últimos 20 ha sido 500.000. Y lo peor es la caída relativa frente a nuestros competidores, porque hasta hace 30 y pico de años Argentina era el número 1 del mundo, el primer exportador del mundo. Después bajamos al tercero, cuarto, quinto. Nos pasó Australia, nos pasó en su momento Estados Unidos, nos pasó Brasil hace unos cuantos años, pero en los últimos 2 o 3 años nos pasó Uruguay. Y ahora Paraguay. Uruguay ha duplicado las exportaciones de Argentina en el último año y el año pasado nos pasó Paraguay. Y la tendencia sigue y Argentina ahora está peleando, no sé, el lugar número 10 o número 12 como exportador. Es una oportunidad perdida espectacular porque las demandas internacionales no coinciden exactamente en materia de carnes con las demandas locales, con lo cual la complementación, es decir, el mercado local te pide cortes populares, te pide, no sé, asado, matambre, etcétera. Los países del exterior te piden cortes caros. Habría una combinación perfecta que hacer ahí, que la están haciendo otros países que no la estamos haciendo nosotros. Porque aquí lo que se dijo es que si se exportaba no había carne para consumir. Sí. Pero la evidencia podría mostrar otra cosa. El ejemplo más claro es que Uruguay nos superó no solo como exportador, sino ahora como consumidor. El consumo por habitante es superior al de Argentina. Porque lo que ocurrió al matarse la exportación, indirectamente se mató el consumo, porque de todos esos animales que se dirigían los cortes, que sacaban los cortes caros para mandarnos a Europa o a otros países del mundo, dejaron de estar esos animales que también proveían de asado, de matambre, de colitas de cuadril a la Argentina. Entonces nos quedamos sin el pan y sin la torta. Hoy tenemos poca hacienda, un consumo alto pero más reducido que el que teníamos, no barato. La industria de exportación trabajando a menos de media máquina, 1/3 de su capacidad, muchas fábricas cerradas. La cadena no cierra, es decir, la hacienda en la Argentina hoy, Carlos, está a la mitad de precio que en los países vecinos. El ganado está a la mitad de precio. Ahora, que no se exporte es porque el gobierno pone trabas, es un problema de tipo de cambio, ahora es una mezcla. Ahora es una mezcla, pero arrancó frenándose la exportación porque se pensaba que la demanda exportadora hacía subir el precio interno. Empezó a fracasar la exportación hace de estos 5 o 6 años. Acordémonos que en el 2006 se llegó a prohibir la exportación. Claro. Después empezaron los permisos previos, siguieron la falta de reintegros de impuestos a la exportación, tuvimos cupo, tuvimos que dejar un encaje de carne en la Cámara para poder exportar, aparecieron las baratas, o sea, hay que vender tanta carne, no sé, en el mercado central, abajo del costo, a cualquier precio vil, y bueno, todo eso fue matando la oferta, porque claro, el precio del ganado fue reflejando esa imposibilidad de colocar cortes y productos en el exterior. Y bueno, hubo una liquidación, sabe bien que se ha perdido el 20% del stock, pasamos de términos groseros de 60 a 50 millones de cabezas, y si mañana se liberara todo, además de las retenciones y además de todas esas trabas, ahora hay una distorsión cambiaria. Es decir, ahora tenemos un cambio que ya no hay uno solo, el oficial, claro. Hay varios cambios. Y eso termina de distorsionar todo. Hay retenciones sobre ese cambio oficial, sigue existiendo quizás un poco atenuada la barata, pero una prueba está que no se está cumpliendo la cuota Hilton al principio, porque el gobierno la frenó para tratar de que no faltara carne en el mercado interno, frenó la exportación de cortes de altísimo valor, o sea, los bifes, los lomos, eso frenaba. Claro, que ya son 6 años ahora que no, 6 años que no se cumple la cuota. Es el 6º año que se está incumpliendo la cuota Hilton. Otra incongruencia, porque por otro lado, Argentina durante toda la vida se vino quejando de las trabas para acceder a los mercados y pidiendo junto con sus países competidores y colegas una ampliación de la cuota para acceder a mayores volúmenes. Es inexplicable, pero Argentina no cumple la cuota Hilton. Un negocio que hace más de 30 años es seguro. Pero era seguro, pero todo eso nos quita autoridad para seguir negociando más apertura de mercado si no cumplimos la cuota actual. ¿Qué vamos a pedir? ¿Más cuota? Claro. No tiene ningún sentido. Por supuesto que nuestros colegas ya están pidiendo cubrir los agujeros que deja Argentina. Obviamente eso no pasa en la práctica, pero sí tienen derecho a plantearlo.
Así que desde el punto de vista de la exportación, las noticias han sido todas muy malas, con un potencial enorme, porque el mercado mundial sigue creciendo. Este año se van a alcanzar el tráfico internacional de carne casi 9 millones de toneladas, un mercado del que hasta hace pocos años Argentina tenía el 15% de todas las transacciones. Este año con suerte va a ser el 2%. Así que hemos perdido además la posibilidad de exportar productos que además arrastran a otros, porque la combinación de carne y vinos, por ejemplo, es bárbara para promover en el exterior. Por ejemplo, el mercado chino. China siempre se dice que la Argentina podría entrar a un segmento de alto consumo. De alto consumo. Bueno, Uruguay hoy, en lo que va de este año, el primer destino de la carne uruguaya ha sido China. Ha superado incluso a Europa y a los Estados Unidos. ¿Uruguay está entrando en Corea también? O sea, en China, está operando fuertemente en China. El único mercado importante que le falta es Japón, pero tiene abierto México, que Argentina no lo tiene. Tiene la nueva cuota que se llama la 481 de la Unión Europea, que es mejor que la Hilton. La Hilton paga 20 puntos de ingreso a la Unión Europea. La cuota 481, que ya la tienen casi todos nuestros competidores, paga 0. Que ingresa con 0. Luis, esa cuota es la que la Unión Europea le tenía que dar a Estados Unidos. Y que los demás países pidieron igualdad de tratamiento. Y es primero entrado, el que entra va colocando la cuota. Acá no es un número. Uruguay el año pasado hizo como 3 o 4 mil toneladas, más caros que los precios de la Hilton, porque entra con 0 arancel. Argentina todavía, incumple la Hilton, todavía no ha podido acceder a esta otra cuota 481. Obviamente con China no hacemos casi nada, por lo tanto en la exportación estamos muy mal. Y el mercado interno, la gente no la percibe como barata la carne, aunque en los últimos meses al quedarse más el precio del ganado parece un poco más accesible, pero la cadena está sin oxígeno en la punta donde tiene que entrar, es decir, la industria frigorífica hoy no tiene poder adquisitivo para poder volcar al precio del ganado. Entonces no está bien ni la industria ni el productor así. Claro, porque hoy también el productor de cría, ya está empezando a ver que los números no le dan. No le cierran, pero claro, la punta de la cadena, que es la que podría estar pagando hoy un valor bastante más alto por el novillo si no tuviéramos retenciones, tipo de cambio artificial y todas estas restricciones que hablábamos, hoy estaría en otra situación la industria. En otras épocas se decía, el productor está mal, pero la industria está bien, y a veces era viceversa, ¿no? La industria está pasándola mal, pero el productor está bien. En este momento está toda la cadena frenada. Y Luis, brevemente, ¿cuáles serían las 2 o 3 cosas que hoy el gobierno podría llegar a hacer si quisiera dar vuelta a esta situación? El primer problema con esta industria, con la cadena de ganados y carnes, es que tiene un ciclo muy largo. Vos producís una señal y para que repercuta en la demanda o en la oferta demora en general bastante tiempo. Pero hay cosas muy elementales y que hace años venimos diciendo que hay que hacer. Que tenga que haber permisos previos, restricciones baratas, retenciones a los cortes caros, incumplimiento esto es una ridiculez. Eso se libera y se acabó, y ya es una pequeña señal. La otra, que yo creo que es parte de un conjunto ya muy amplio, es que este diferencial cambiario y esta distorsión cambiaria en la que estamos hoy no solo afecta a la cadena de ganados y carne, está afectando a todas las cadenas productivas del país y está dejando fuera de competencia un montón de sectores muy rápido. Así que esto también hay que solucionarlo. Ningún país de los normales y conocidos tiene estos diferenciales cambiarios. Ningún país en el mundo hoy le pone ni restricciones ni impuestos a las exportaciones. A lo sumo se coloca una sobretasa de impuesto a las ganancias en un año de precios espectacularmente altos, que no es el caso. Por eso te digo, es más bien liberar cosas que poner medidas. Cuando las ha intentado, por ejemplo, los subsidios o las compensaciones a los feedlots, en poco tiempo se incumplieron, se dejaron de pagar. Bien. Así que por el momento no hay nada bueno a la vista. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, Luis Bameule, muchas gracias por estar con nosotros y los espero a ustedes en el próximo bloque.